Las manos me tiemblan otra vez. No es frío, no es vejez. Es el peso de sentirse invisible en tu propia familia. Soy María, tengo 58 años, y desde que mi esposo murió hace 2 años, vivo en la casa de mi hijo mayor. O mejor dicho, sobrevivo. Esta mañana, mientras bordaba en silencio en mi pequeño rincón del salón, escuché a mi nuera hablar por teléfono con su hermana. No sé cuándo se va a ir. Está aquí temblando como una hoja seca, sin hacer nada útil. Solo borda y borda, como si eso sirviera de algo. Las palabras se clavaron en mi pecho como alfileres. Bajé la cabeza y seguí pasando la aguja por la tela, fingiendo que no había escuchado nada, pero cada puntada dolía más que la anterior. Mi hijo Carlos trabajaba desde temprano hasta tarde, evitando estar en casa más tiempo del necesario. Cuando llegaba, cenaba en silencio y se encerraba en su cuarto con el teléfono. Ya no me preguntaba cómo había pasado el día, ya no me abrazaba como cuando era niño, y corría hacia mí gritando «¡Mamá!» con los brazos abiertos. Ahora, cuando me veía en el pasillo, desviaba la mirada y murmuraba un «Buenas noches», tan bajo que parecía una disculpa por mi existencia. Patricia, mi nuera, había transformado mi presencia en una carga pesada que todos debían soportar. «María, no dejes tus hilos por toda la mesa», me decía con esa voz cortante que usaba cuando quería hacerme sentir pequeña. «María, no uses tanto la luz de la sala. La cuenta de electricidad está muy alta. María, ¿no podrías bordar en tu cuarto? Es que estorba tener tanto desorden aquí». Desorden. Mis bordados eran desorden para ella. Cada mañana me levantaba a las 6, preparaba mi propio desayuno en silencio y me sentaba en la esquina del sofá con mi bastidor y mis hilos de colores. Había bordado durante más de 40 años, manteles para mi casa, pañuelos para mis hijos cuando eran pequeños, vestidos de bautizo para mis nietos. Mis manos conocían cada puntada, cada técnica, cada secreto que mi madre me había enseñado cuando yo tenía apenas 8 años. «Las manos que bordan nunca olvidan», me decía mamá mientras me guiaba los dedos sobre la tela, «y lo que bordas con amor dura para siempre». Pero ahora, esas mismas manos que habían creado belleza durante décadas, temblaban, no por enfermedad, sino por tristeza. Patricia lo notaba y lo usaba como un arma. «Mira cómo tiembla, pobrecita. Ya no puede ni enhebrar una aguja bien». Mi nieto menor, Sebastián, de apenas 9 años, era el único que todavía me miraba con cariño. Se sentaba a mi lado después del colegio y me preguntaba qué estaba bordando. «Es un secreto», le decía yo, sonriéndole con ternura. «Cuando esté listo, te lo voy a mostrar». Él asentía con esos ojos brillantes de curiosidad infantil, y yo sentía que al menos una persona en esa casa aún creía que yo tenía algo valioso que ofrecer, porque sí tenía un secreto. Cada noche, cuando todos dormían, yo sacaba de mi gaveta un proyecto especial, un bordado que había comenzado 3 meses atrás, trabajando solo con la luz de una pequeña lámpara, cuidando cada detalle, cada letra, cada símbolo. No era un mantel más, ni un pañuelo decorativo, era algo que venía del alma, algo que me conectaba con todo lo que había amado en mi vida, mi país, mi historia, mis recuerdos de tiempos mejores. Patricia nunca bajaba a la sala después de las 10 de la noche, y Carlos se quedaba dormido viendo televisión en su cuarto. Esas eran mis horas, cuando el silencio de la casa se volvía mi aliado y no mi enemigo, cuando podía bordar sin que nadie me dijera que estorbaba. El proyecto crecía puntada a puntada, noche tras noche. Mis manos temblaban menos cuando tenía un propósito, cuando sabía que estaba creando algo importante, algo que tal vez, algún día, le recordaría al mundo que María todavía existía. Si te gustan las historias emocionantes como esta, suscríbete al canal. Estamos tratando de llegar a 1000 suscriptores, y eso ayuda mucho nuestro trabajo. Y comenta de qué ciudad nos estás viendo. Pero esa noche, mientras bordaba las últimas letras de mi proyecto secreto, no sabía que mi mundo estaba a punto de cambiar para siempre. No sabía que las mismas manos que temblaban de tristeza pronto temblarían de emoción. No sabía que el silencio que me ahogaba pronto se convertiría en la voz más fuerte que había tenido en años. Los días siguientes fueron como caminar sobre cristales rotos. Cada palabra de Patricia se volvía más cortante, cada gesto de indiferencia de Carlos más doloroso. Era como si hubieran decidido, sin consultarme, que yo ya no tenía derecho a ocupar espacio en esa casa. El martes por la mañana, mientras desayunaba mi café con pan tostado en la cocina, llegó la hermana de Patricia de visita. Desde el pasillo, escuché sus voces claras y despiadadas. «¿Y tu suegra qué tal? ¿Todavía sigue ahí?».
Ay, no me hagas hablar, respondió Patricia con ese tono de fastidio que ya conocía también. La pobre está cada día peor. Se la pasa temblando, no puede hacer nada bien. Ayer se le cayó un plato y se hizo pedazos. Y el bordado ese que hace, no sé para qué sirve, pero se obsesiona con eso. ¿Y Carlos no dice nada? Carlos está hasta el cuello con el trabajo. Llegó la otra noche y me dijo: no sé qué hacer con ella, Patricia. Ya no es la mamá que yo conocía. Esas palabras se clavaron en mi alma como dagas. Mi propio hijo había dicho que ya no era la madre que él conocía. ¿Acaso había cambiado tanto? ¿O era que el dolor de perder a mi esposo, de sentirme sola y no querida, me había transformado en alguien irreconocible? Me levanté de la mesa con las manos temblando más que nunca. Recogí mi taza y la llevé al fregadero. El plato resbaló de mis dedos y se estrelló contra el suelo de cerámica. El sonido fue como un grito en la casa silenciosa. Patricia apareció inmediatamente en la cocina, con los ojos llenos de irritación. «María, ¿otra vez? ¿No puedes tener más cuidado?» «Lo siento, se me resbaló», murmuré, agachándome para recoger los pedazos. «No, déjalo. Yo lo limpio. Tú ve a bordar o algo. Pero ten cuidado, ¿sí?» La manera en que dijo «ve a bordar» sonó como si me estuviera mandando a hacer algo inútil, como si mi única función fuera mantenerme ocupada y fuera de su vista. Su hermana me miró con esa expresión de lástima, mezclada con incomodidad, que las personas reservan para los ancianos que consideran un problema. «Ay, pobrecita», murmuró, y esas dos palabras me dolieron más que cualquier insulto directo. Me refugié en mi rincón del salón con mi bastidor, pero por primera vez en meses no pude concentrarme en las puntadas. Las voces de Patricia y su hermana llegaban como susurros venenosos desde la cocina. «Es que no entiendes lo difícil que es. Antes era una mujer tan activa, tan independiente. Ahora parece que se quebró por dentro. ¿Has pensado en, bueno, ya sabes, algún lugar donde pueda estar mejor cuidada?» Mi corazón se detuvo. ¿Estaban hablando de un hogar de ancianos? Carlos y yo lo hemos hablado, pero él se siente culpable. Dice que su papá le pidió que cuidara de ella antes de morir. Pero cuidarla no significa sacrificar tu propia vida, Patricia. Ustedes son jóvenes, tienen derecho a vivir en paz, como si mi presencia fuera una guerra que estuvieran perdiendo. Esa tarde, cuando Carlos regresó del trabajo, pude ver en sus ojos que Patricia ya había plantado la semilla de la conversación. Me saludó con un beso en la frente que se sintió como una despedida, y durante la cena evitó mirarme directamente. «Mamá», me dijo finalmente, mientras Patricia servía el postre, «tenemos que hablar». Sebastián, mi nieto, levantó la cabeza del plato con curiosidad. Patricia le dijo inmediatamente: «Sebastián, vete a hacer la tarea a tu cuarto. Pero abuela está aquí. Quiero quedarme con ella». «Sebastián, haz caso. Vete a tu cuarto». El niño me miró con esos ojos tristes que me partían el alma. Recogió sus cosas y se fue arrastrando los pies. Era el único en esa casa que todavía me defendía, y ni siquiera le permitían estar presente cuando hablaban de mi futuro. «Mamá», continuó Carlos, jugando nerviosamente con la servilleta, «Patricia y yo hemos estado pensando que tal vez necesitas más cuidados de los que nosotros podemos darte aquí». Ahí estaba, la conversación que había estado temiendo desde que escuché a las hermanas en la cocina. «¿Cuidados?», pregunté con la voz más firme que pude reunir. «Es que, mira, mamá, tú sabes que te queremos mucho, pero...» Se detuvo, buscando las palabras correctas, pero yo ya las conocía. Las había escuchado en las conversaciones susurradas, en los silencios incómodos, en las miradas de resignación. «Pero soy una carga», completé la frase por él. «No es eso, mamá, es que necesitas estar en un lugar donde puedan cuidarte mejor, donde tengas actividades, donde no estés sola todo el día». Sola. Era gracioso cómo usaba esa palabra, cuando me sentía más sola viviendo con ellos que cuando vivía realmente sola en mi propia casa después de que murió mi esposo. «¿Ya eligieron el lugar?», pregunté con una calma que no sabía que tenía. Patricia intervino por primera vez. «Hemos visto algunos muy bonitos, María, con jardines, con otras personas de tu edad. Creo que te gustaría». Asentí lentamente, sintiendo cómo algo dentro de mi pecho se endurecía como piedra. No era solo tristeza ahora, era algo más profundo, más definitivo. «Entiendo», dije finalmente. «¿Cuándo?». «Bueno, no hay prisa», mintió Carlos. «Es solo que... queremos que sepas que estamos pensando en tu bienestar, mi bienestar, como si hubieran consultado conmigo sobre lo que era mejor para mí». Esa noche, mientras ellos veían televisión en la sala, me retiré temprano a mi cuarto.
pero no para dormir. Saqué mi proyecto secreto de la gaveta y lo extendí sobre la cama bajo la luz de mi lámpara pequeña. Ahí estaba. Meses de trabajo nocturno, meses de amor, de paciencia, de esperanza bordada puntada por puntada. El himno nacional completo, cada palabra, cada letra perfectamente formada con hilos de colores que representaban la bandera de nuestro país. Era hermoso, era perfecto, era mi alma convertida en arte, y ellos no tenían idea de que existía. Doblé cuidadosamente el bordado y lo guardé nuevamente. Mañana sería otro día, y yo ya no era la misma María que había llegado a esa casa 2 años atrás. Algo había cambiado en mi interior, algo que ni Patricia ni Carlos podrían entender. Las manos ya no me temblaban de tristeza, ahora temblaban de algo diferente, de determinación. Los días que siguieron a esa conversación fueron los más largos de mi vida. Patricia ya no fingía cortesía conmigo. Me trataba como si fuera un mueble viejo que había que mover de un lado a otro hasta encontrar el lugar perfecto para desecharlo. María, ¿podrías bordar en tu cuarto hoy? Van a venir unas amigas y necesito la sala libre, me decía cada mañana, como si mi presencia fuera una mancha que había que ocultar de las visitas. Yo obedecía en silencio, recogía mis hilos y mi bastidor, y me refugiaba en mi pequeño cuarto. Desde ahí podía escuchar las risas de Patricia con sus amigas, comentando sobre sus vidas perfectas, sus maridos exitosos, sus hijos brillantes. Nunca mencionaba que tenía una suegra viviendo en la casa. Un jueves por la tarde, mientras bordaba sentada en mi cama, escuché que Patricia recibía una llamada. Era su madre. «Ay, mamá, no sabes lo cansada que estoy», decía con esa voz melodramática que usaba cuando quería generar lástima. «Es que tener a María aquí es muy difícil. No puede hacer nada sola. Se le caen las cosas, y está siempre ahí, sentada, bordando, como si eso fuera importante». Hizo una pausa, escuchando a su madre del otro lado. «Sí, ya hablamos con Carlos. Vamos a buscar un lugar para ella. Es que uno también tiene derecho a vivir, ¿no? Yo no me casé para cuidar suegras. Cuidar suegras. Como si yo fuera una obligación que había caído del cielo, no la madre del hombre que ella había elegido amar. Es que ella no entiende. Cree que esto va a durar para siempre. Pero Carlos ya está convencido. Solo estamos esperando que aparezca un lugar bueno». Cerré los ojos y seguí bordando. Cada puntada era una oración silenciosa, cada hilo una lágrima que no iba a derramar delante de ellos. El viernes por la noche, Carlos llegó más tarde que de costumbre. Durante la cena, Patricia le contó sobre su día con lujo de detalles. Había ido de compras, había almorzado con una amiga, había llevado a Sebastián al parque. Una vida normal de una mujer normal, que no tenía que lidiar con suegras problemáticas. Cuando terminó su relato, Carlos me miró por primera vez en días. «¿Y tú qué tal, mamá? ¿Cómo pasaste el día?» Era la primera vez en semanas que me preguntaba algo directamente. Sentí un rayo de esperanza. «Bien, hijo. Estuve bordando. Tengo un proyecto especial que...» «Qué bueno», me interrumpió, volviendo inmediatamente su atención al teléfono. «Me alegra que tengas algo que hacer». Algo que hacer. Como si mi bordado fuera una actividad terapéutica para mantenerme entretenida, no el trabajo de amor y dedicación que realmente era. Patricia sonrió con satisfacción. Había ganado otra batalla en la guerra silenciosa que libraba contra mi presencia. El sábado, mientras ellos salían de paseo familiar sin invitarme, decidí hacer algo que no había hecho en meses: llamar a mi hermana Elena, que vivía en otra ciudad. «María, qué alegría escucharte», me dijo con genuino cariño. «¿Cómo están las cosas por allá?» Por un momento, estuve tentada de contarle la verdad, de decirle que me sentía como una extraña en la casa de mi propio hijo, que planeaban enviarme a un hogar de ancianos, que me trataban como si fuera invisible, pero no pude. Elena tenía sus propios problemas, sus propias cargas, y además, ¿cómo le explicaba que el Carlos que ella conocía, el sobrino cariñoso que siempre preguntaba por ella en las llamadas familiares, ya no existía? «Todo bien, Elena. Carlos y Patricia están muy ocupados con el trabajo y Sebastián. ¿Y tú? ¿Sigues bordando esas maravillas tuyas?» Esas maravillas. Elena siempre había valorado mi trabajo. Recordé todos los manteles que le había bordado para su casa, todos los regalos hechos con amor que ella todavía conservaba. «Sí, tengo un proyecto especial, muy especial. Me encantaría verlo cuando lo termines. Sabes que tus bordados son obras de arte, ¿verdad? Obras de arte». Cuando colgué el teléfono, esas palabras resonaron en mi mente durante horas. El domingo por la mañana, Sebastián vino a mi cuarto mientras sus padres dormían hasta tarde. «Abuela,
¿Puedo ver en qué estás trabajando ahora? Mi nieto se sentó en mi cama con esa curiosidad inocente que solo tienen los niños. Tenía ganas de mostrarle mi proyecto secreto, pero algo me detuvo. Es una sorpresa, mi amor, pero pronto vas a poder verlo. ¿Es algo para mamá y papá? La pregunta me desconcertó. ¿Era para ellos? ¿Todo lo que hacía tenía que ser para complacer a personas que ya habían decidido que no me querían en sus vidas? No, Sebastián. Esta vez es algo para mí. El niño me miró con sorpresa. Probablemente era la primera vez que me escuchaba decir que estaba haciendo algo para mí misma. ¿Para ti, abuela? Sí, mi amor. A veces las abuelas también necesitamos hacer cosas que nos hagan felices. Sebastián asintió con esa sabiduría infantil que a veces sorprende a los adultos. ¿Te hace feliz, abuela? Miré hacia mi gaveta, donde guardaba mi proyecto secreto. Pensé en todas las noches que había pasado bordando cada letra, cada símbolo, poniendo mi alma en cada puntada. Sí, Sebastián, me hace muy feliz. Esa tarde, mientras Patricia organizaba el closet de Sebastián para hacer más espacio, decidí revisar mis propias pertenencias. En el fondo de mi maleta, encontré una carta que mi esposo me había escrito poco antes de morir. María, mi amor, decía la carta con su letra temblorosa. Sé que va a ser difícil cuando yo ya no esté, pero recuerda siempre que eres una mujer extraordinaria. Tus manos crean belleza, tu corazón es puro, y nadie, nunca, debe hacerte sentir que vales menos. Promete que vas a cuidarte, que vas a valorarte, que no vas a permitir que nadie te haga invisible. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé junto a mi proyecto secreto. Mi esposo tenía razón. Había permitido que me hicieran invisible, pero eso iba a cambiar. Esa noche, mientras la casa dormía, saqué mi bordado y lo extendí completamente por primera vez en meses. Era hermoso, era perfecto y era mío. Cada letra del himno nacional brillaba bajo la luz de mi lámpara. Los colores de la bandera se entrelazaban con una precisión que solo podía lograr alguien que había dedicado décadas a perfeccionar su arte. Nadie puede hacerme invisible, murmuré en la oscuridad, porque yo soy la autora de mi propia historia. Y por primera vez en meses, sonreí. Una sonrisa que venía de adentro, de un lugar que Patricia y Carlos no podían tocar, no podían controlar, no podían destruir. Mi historia no había terminado. Apenas estaba comenzando el capítulo más importante. La semana siguiente trajo consigo una frialdad que no tenía que ver con el clima. Patricia había encontrado el lugar perfecto para mí, un hogar de ancianos a las afueras de la ciudad, lejos de todo lo que conocía, lejos de Sebastián, lejos de los pocos recuerdos felices que me quedaban. Es muy moderno, María, me explicaba mientras me mostraba un folleto colorido lleno de ancianos sonrientes que parecían actores contratados para fingir felicidad. Tiene jardines, actividades y hay otras señoras de tu edad. Vas a hacer amigas, como si las amistades se pudieran fabricar en una residencia, como si a los 58 años una pudiera simplemente empezar de nuevo rodeada de extraños que también habían sido descartados por sus familias. La visitamos ayer, continuó Patricia con entusiasmo fingido. El director es muy amable. Dice que tienen un taller de manualidades. Podrías seguir bordando ahí. Un taller de manualidades. Como si mi arte, mi pasión de toda una vida, fuera una simple manualidad para mantener ocupadas a las ancianas problemáticas. Carlos permanecía en silencio durante estas conversaciones, asintiendo ocasionalmente pero evitando mirarme directamente. Mi hijo, el hombre al que había criado, al que había cuidado cuando estaba enfermo, al que había apoyado en cada decisión de su vida, ahora no podía ni sostener mi mirada mientras planeaban deshacerse de mí. ¿Cuándo? Pregunté con una voz que sonaba extraña incluso para mí misma. Bueno, hay una lista de espera, dijo Patricia, pero el director dice que en 2 o 3 semanas podría abrirse un lugar. 2 o 3 semanas, el tiempo que me quedaba en la única familia que tenía en el mundo. Esa noche, cuando fui a darle las buenas noches a Sebastián, lo encontré llorando en silencio en su cama. ¿Qué pasa, mi amor?, le pregunté, sentándome a su lado. Escuché a mamá y papá hablando, murmuró entre lágrimas. Van a llevarte lejos, ¿verdad, abuela? Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Este niño, el único que todavía me amaba incondicionalmente, iba a perder a su abuela porque sus padres habían decidido que yo era un estorbo. Tal vez, mi cielo, pero eso no significa que deje de quererte. ¿Puedo ir a visitarte? La pregunta me destrozó porque ambos sabíamos la respuesta. El hogar estaba lejos. Patricia nunca se molestaría en hacer el viaje. Y Carlos había elegido su bando. Siempre voy a estar en tu corazón, Sebastián.
y tú siempre vas a estar en el mío. Esa noche, sola en mi cuarto, me senté en la cama con mi proyecto secreto extendido frente a mí. Meses de trabajo, meses de amor, meses de esperanza bordados en cada puntada. El himno nacional completo, cada palabra perfecta, cada color vibrante. ¿Para qué había servido tanto esfuerzo? ¿Para qué había pasado tantas noches desvelada, cuidando cada detalle, si al final iba a terminar en un hogar de ancianos donde nadie conocería la historia detrás de cada puntada? Por un momento, estuve tentada de guardarlo para siempre, de llevármelo conmigo como un secreto que moriría conmigo. Patricia y Carlos nunca sabrían que había creado algo hermoso, nunca sabrían que las manos que temblaban habían sido capaces de crear una obra de arte. Pero entonces recordé las palabras de mi esposo: no permitas que nadie te haga invisible. Al día siguiente, Patricia empezó a empacar mis cosas, para ir organizando, me explicó, como si fuera un favor que me estaba haciendo. Tomaba mis pertenencias con esa eficiencia fría de alguien que empaca objetos sin valor sentimental. Esto se puede donar, decía mientras sostenía una blusa que mi esposo me había regalado en nuestro último aniversario. Esto está muy viejo, comentaba sobre un chal que había tejido mi madre hace 30 años. ¿Para qué necesitas tantos hilos de bordar? En el hogar te van a dar los materiales. Cada objeto descartado era un pedazo de mi historia que se tiraba a la basura. Cada decisión que tomaba sobre mis pertenencias era una confirmación de que yo ya no tenía voz ni voto en mi propia vida. Sebastián observaba el proceso desde la puerta de mi cuarto, con los ojos llenos de tristeza. Cuando Patricia salió a buscar más cajas, él se acercó a mí. «Abuela, ¿puedo quedarme con algo tuyo, para acordarme de ti?» Le di un pequeño dedal plateado que había pertenecido a mi madre. «Este dedal tiene una historia muy especial, mi amor. Cuando tu bisabuela era joven, trabajaba bordando para una familia rica. Con este dedal, bordó vestidos de fiesta para señoras elegantes. Luego me lo regaló a mí cuando aprendí a bordar, y ahora te lo regalo a ti». Sebastián cerró el dedal en su pequeño puño como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «¿Tú también eras elegante cuando eras joven, abuela?» La pregunta me sorprendió. Me hizo recordar a la mujer que había sido antes de volverme invisible, antes de que el dolor de la viudez y la crueldad de esta casa me convirtieran en una sombra de mí misma. Sí, mi amor, yo también era elegante. Esa tarde, mientras Patricia seguía empacando mi vida en cajas de cartón, tomé una decisión. Mi proyecto secreto no iba a morir conmigo en un hogar de ancianos. No iba a permitir que meses de trabajo y amor se perdieran en el olvido. Tenía que hacer algo. Tenía que encontrar una manera de que el mundo viera lo que mis manos temblorosas habían creado. Pero aún no sabía cómo. Lo único que sabía era que María, la mujer que había sido invisible durante tanto tiempo, estaba a punto de hacer algo que nadie esperaba. Porque a veces, cuando hasta la esperanza se calla, lo único que queda es la acción. Y yo aún tenía algo que ellos habían olvidado. Tenía el poder de sorprenderlos. Tenía el poder de recordarles quién era María realmente, antes de que me convirtieran en un problema que había que resolver. Tenía algo hermoso que mostrarle al mundo, y estaba lista para hacerlo. Algo cambió en mí esa noche. No fue un cambio dramático. No hubo gritos ni llantos. Fue algo más profundo, más silencioso. Como cuando el agua que ha estado hirviendo por mucho tiempo finalmente encuentra su punto de ebullición. Me senté en mi cama, rodeada de las cajas que Patricia había empacado con mi vida, y observé todo con ojos nuevos. Ya no era la María que rogaba por un poco de cariño, que temblaba esperando una palabra amable, que se disculpaba por existir. Era la María que recordaba. Recordé a la mujer que había criado a 3 hijos prácticamente sola, mientras mi esposo trabajaba turnos dobles para darnos una vida mejor. Recordé a la mujer que había bordado el ajuar completo para la boda de Carlos, cada servilleta, cada mantel, cada detalle hecho con amor durante meses. Recordé a la mujer que había cuidado a mi suegra enferma durante 5 años sin una sola queja, que había sido la nuera que toda madre desearía tener. ¿Dónde había quedado esa mujer? ¿Cuándo había permitido que el dolor me convirtiera en alguien tan pequeña que cabía en las cajas de cartón de Patricia? Al día siguiente, mientras ellos desayunaban haciendo planes para el fin de semana como si yo ya no existiera, tomé mi proyecto secreto y lo estudié con atención. No solo era hermoso, era perfecto. Era una obra de arte que cualquier museo estaría orgulloso de exhibir. «Mamá, ¿no vas a desayunar?», me preguntó Carlos sin levantar la vista del periódico. «Ya desayuné», mentí. En realidad,
Tenía algo más importante que hacer que fingir normalidad en una mesa donde ya no era bienvenida. Me vestí con cuidado esa mañana. Elegí mi vestido azul marino, el que usaba para ocasiones especiales, el que me hacía ver digna. Me peiné con esmero y me puse los aretes de perlas que mi esposo me había regalado en nuestro 20º aniversario. Patricia me miró extrañada cuando me vio arreglada. ¿Vas a algún lado, María? Sí, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Tengo algo que hacer. No era mentira. Tenía algo muy importante que hacer. Salí de la casa por primera vez en semanas sin pedirle permiso a nadie, sin explicar a dónde iba, sin disculparme por incomodar. Caminé las 6 cuadras hasta la escuela de Sebastián con mi bordado cuidadosamente doblado en una bolsa. La escuela era un edificio modesto pero bien cuidado, con murales infantiles en las paredes y el eco alegre de niños jugando en el recreo. Hacía años que no pisaba ese lugar, pero recordaba vívidamente el día que había llevado a Sebastián en su primer día de clases, cómo había llorado en secreto, viendo a mi nieto entrar valiente al salón. En la oficina principal, una señora mayor con lentes me recibió con amabilidad. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Soy la abuela de Sebastián Ramírez, del 3er grado. Me gustaría hablar con su maestra». «Por supuesto. La señorita Carmen está en recreo. ¿Es algo urgente?» «No urgente», dije, «pero sí importante». Esperé en el pasillo, observando las carteleritas con los trabajos de los niños, las fotos de actividades escolares, la vida normal de una escuela donde mi nieto pasaba sus días felices, un mundo donde todavía era valorado, donde todavía tenía voz. La señorita Carmen resultó ser una mujer joven de unos 30 años, con esa energía especial que tienen los maestros que realmente aman su trabajo. «Señora Ramírez, qué gusto conocerla. Sebastián habla mucho de usted. Siempre dice que su abuela aborda las cosas más hermosas del mundo». Esas palabras me llegaron directo al corazón. Mi nieto hablaba de mí. Hablaba de mi trabajo con orgullo. «Señorita Carmen, vengo a mostrarle algo. Sebastián no sabe que estoy aquí, pero... Bueno, creo que es importante que vea esto». Saqué mi bordado de la bolsa y lo extendí cuidadosamente sobre el escritorio de la maestra. El himno nacional completo, bordado a mano con una precisión que solo podía lograr alguien que había dedicado décadas a perfeccionar su arte. La señorita Carmen se quedó sin palabras. Sus ojos recorrieron cada letra, cada detalle, cada color perfectamente combinado. «Señora Ramírez, esto es extraordinario. ¿Usted hizo esto?» «Sí. Me tomó 3 meses, trabajando solo de noche». «¿3 meses? ¿Cada noche?» La maestra siguió examinando el bordado con asombro. «¿Sabe que esto es una obra de arte? ¿Sabe que esto debería estar en una exposición?» «Una exposición». Nadie en la casa de Carlos había pensado jamás que mi trabajo pudiera ser digno de una exposición. «Señorita Carmen, tengo una propuesta que hacerle». Le expliqué mi situación sin entrar en detalles dramáticos, sin quejarme de Patricia o Carlos. Simplemente le dije que pronto me iría a vivir a otro lugar y que quería dejarle algo especial a la escuela de mi nieto. ¿Me permitiría donar este bordado a la escuela? Para que los niños aprendan que el himno nacional es importante, que la patria es algo hermoso que vale la pena celebrar. La señorita Carmen me miró con una mezcla de admiración y emoción. «Señora Ramírez, esto es un regalo invaluable, pero ¿está segura? Esto debe haber requerido tanto trabajo, tanto amor». «Exactamente por eso quiero donarlo, porque fue hecho con amor, y el amor debe compartirse». Nos quedamos en silencio por un momento, las dos contemplando el bordado que brillaba bajo la luz de la oficina. «¿Sabe qué, señora Ramírez? Tengo una idea mejor. La próxima semana tenemos el acto del Día de la Bandera. ¿Le gustaría que presentáramos su bordado en esa ceremonia? Podríamos invitar a los padres, a las autoridades locales. Su obra merece ser vista por toda la comunidad». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Una presentación pública, mi trabajo siendo reconocido delante de toda la comunidad. ¿Usted cree que valdría la pena? Señora Ramírez, esto no solo vale la pena. Esto es importante. Esto es arte. Es historia. Es amor convertido en algo tangible. Cuando regresé a la casa esa tarde, Patricia me esperaba con cara de pocos amigos. «¿Dónde estuviste, María? Me tenías preocupada». Preocupada. Como si en 2 años se hubiera preocupado genuinamente por mí. Fui a la escuela de Sebastián. ¿A la escuela? ¿Para qué? Tenía algo que hacer. No dije más. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un secreto que era solo mío. Un plan que nadie podía arruinar porque nadie lo conocía. Esa noche,
Mientras cenábamos en el silencio habitual, Sebastián llegó de la escuela más emocionado de lo que lo había visto en semanas. «Mamá, papá, la señorita Carmen dice que va a haber una sorpresa especial en el acto del Día de la Bandera. Dice que toda la familia tiene que venir porque va a ser algo muy importante». Patricia suspiró. «Ay, estos actos escolares siempre son lo mismo». Carlos asintió distraídamente. «Veremos si podemos ir, hijo». Pero yo sonreí. Una sonrisa pequeña, silenciosa, llena de secretos. No era más dolor, no era más resignación, era decisión, y ellos no tenían idea de lo que estaba por suceder. Los días que siguieron fueron extraños. Había una calma en la casa que ninguno de ellos podía entender, pero yo sí. Era la calma de quien ya no lucha contra la corriente, sino que ha decidido nadar en la dirección correcta. Patricia continuaba con sus preparativos para mi traslado, como había comenzado a llamarlo, evitando cuidadosamente la palabra abandono. Cada mañana me actualizaba sobre los avances. El director del hogar llamó. «Dice que ya casi está listo tu cuarto. Conseguí unas cajas más pequeñas para tus cosas personales. Van a venir a buscarte el miércoles de la próxima semana». El miércoles. El acto del Día de la Bandera era el martes. La cronología era perfecta de una manera que ni el destino podría haber planeado mejor. «Qué bueno, Patricia», le respondía yo con una serenidad que la desconcertaba. «Gracias por organizarlo todo». No había sarcasmo en mi voz, no había amargura, solo una extraña tranquilidad que la hacía fruncir el ceño, como si estuviera esperando algún tipo de crisis emocional que no llegaba. Carlos me observaba con curiosidad durante las cenas. Probablemente esperaba lágrimas, reproches, súplicas de última hora para que cambiara de opinión. Pero yo comía en silencio, preguntaba cortésmente sobre su día y me retiraba temprano a mi cuarto. «Está muy callada», le comentó a Patricia una noche, creyendo que yo no podía escucharlo desde el pasillo. «Tal vez está procesando la situación», respondió ella. «Es normal. Los ancianos a veces se resignan cuando entienden que es lo mejor para todos. Los ancianos, a los 58 años, ya era una anciana para ellos». El viernes por la tarde, la señorita Carmen me llamó. «Señora Ramírez, tengo noticias emocionantes». El director de la escuela vio su bordado y quedó tan impresionado que invitó al alcalde al acto. También va a venir un periodista del diario local. Su obra va a ser fotografiada y va a aparecer en el periódico. El periódico. Mi trabajo iba a aparecer en el periódico de la ciudad. «Señorita Carmen, ¿está segura de que vale la pena tanto alboroto?» «Señora Ramírez, deje que le diga algo. Llevo 8 años enseñando, y nunca había visto un trabajo artesanal de esta calidad. Esto no es solo un bordado. Es patrimonio cultural. Es historia viva. Patrimonio cultural. Historia viva». Esas palabras resonaron en mi mente durante todo el fin de semana. El sábado, Sebastián vino a mi cuarto con una inquietud que no había visto antes en él. «Abuela, ¿es cierto que te vas a ir el miércoles?» «Sí, mi amor. ¿Pero vas a estar en el acto del martes?» «La señorita Carmen dice que es muy importante que vayas». La inocencia de mi nieto me partía el corazón. Él no entendía por qué era tan importante que yo estuviera en ese acto, pero confiaba en que así era. «Por supuesto que voy a estar, Sebastián. No me perdería por nada del mundo algo tan especial en tu escuela». El domingo, Patricia recibió una llamada del hogar de ancianos confirmando que todo estaba listo para el miércoles. Después de colgar, se dirigió a mí con esa eficiencia administrativa que había perfeccionado. «María, el martes voy a ayudarte a empacar las últimas cosas. El miércoles temprano nos vamos. ¿Necesitas algo especial para estos últimos días?» «Solo una cosa», le dije con tranquilidad. «El martes por la mañana no voy a estar disponible. Tengo que ir al acto de Sebastián en la escuela». Patricia frunció el ceño. «¿Al acto? ¿Es necesario? Vamos a tener mucho que hacer para preparar tu mudanza». «Es necesario, Patricia. Le prometí a mi nieto que iba a estar ahí». Carlos intervino desde el sofá. «Mamá, el acto de la escuela es siempre lo mismo. Unos niños cantando el himno, unos discursos. Puedes despedirte de Sebastián aquí en la casa». «No, Carlos. Voy a ir al acto». Había algo en mi tono que ninguno de los dos había escuchado antes. No era súplica, no era negociación, era una declaración. «Bueno», dijo Patricia con irritación mal disimulada, «pero que sea rápido. Tenemos muchas cosas que hacer después». El lunes por la noche, mientras empacaba mis últimas pertenencias, encontré la foto de mi boda con Carlos padre. Ahí estábamos los dos, jóvenes y llenos de esperanza, rodeados de familia y amigos que celebraban nuestro amor. En esa foto, yo usaba un vestido que había bordado yo misma,
cada detalle perfecto, cada puntada hecha con la emoción de una novia que creía en los finales felices. ¿Qué habría pensado esa María joven si hubiera sabido que 40 años después estaría empacando su vida en cajas, descartada por el hijo que cargaba en el vientre el día de esa foto? Pero luego recordé las palabras de la señorita Carmen. Patrimonio cultural, historia viva. Yo era historia viva. Mis manos que habían bordado ese vestido de novia eran las mismas que habían creado la obra de arte que mañana sería reconocida públicamente. El tiempo no había destruido mi talento, solo había refinado mi técnica. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. En mis sueños, veía hilos de colores que se entrelazaban formando no solo bordados, sino puentes, caminos, historias que conectaban el pasado con el futuro. El martes amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que movía las cortinas de mi cuarto, como si la naturaleza misma estuviera preparando el escenario para algo especial. Me levanté temprano y me bañé con cuidado. Elegí mi mejor vestido, el azul marino con pequeñas flores bordadas que había hecho años atrás. Me peiné recogiendo mi cabello en un moño elegante y me puse mis aretes de perlas. Cuando bajé a desayunar, Patricia me miró con sorpresa. «Estás muy arreglada para un acto escolar, María». «Es un día especial», respondí simplemente. Y lo era. Aunque ellos no lo supieran todavía, este martes iba a ser el día más especial que había tenido en años. Patricia suspiró resignada. «Bueno, terminemos rápido con esto. Tenemos mucho que hacer cuando regresemos». Carlos ya se había ido al trabajo. Ni siquiera se había despedido, como si mi último acto público en esta ciudad no mereciera ni 5 minutos de su tiempo. Pero no importaba. Ya no necesitaba su aprobación. Ya no necesitaba que nadie me validara. Tenía algo que el mundo iba a ver, y eso era suficiente. Mientras caminábamos hacia la escuela, Patricia iba hablando sobre horarios y logistics para la mudanza del día siguiente. Yo la escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en la niña de 8 años que había aprendido a bordar con su madre, en la joven que había bordado su vestido de novia, en la mujer que había bordado ropa para sus hijos, en la abuela que había bordado el amor por su patria. Estaba pensando en todas las Marías que había sido, y en la María que estaba a punto de emerger. La calma antes de la justicia no es silencio. Es el momento en que todo se acomoda perfectamente para que la verdad pueda brillar con luz propia. El patio de la escuela estaba lleno de padres, abuelos y familiares que habían llegado para el acto del Día de la Bandera. Patricia caminaba a mi lado con esa prisa característica de quien quiere cumplir con una obligación social y marcharse lo antes posible. «Espero que esto no se alargue mucho, María. Tenemos toda la tarde ocupada con tus cosas». Yo asentí en silencio, pero mi corazón latía con una emoción que no había sentido en años. Entre la multitud, pude distinguir a algunas personas que claramente no eran padres de familia. Un señor mayor con traje elegante que debía ser el alcalde, una mujer joven con una cámara profesional, que seguramente era la periodista. La señorita Carmen nos saludó con una sonrisa radiante. «Señora Ramírez, qué gusto que haya venido. Y usted debe ser Patricia, la mamá de Sebastián». Patricia sonrió con esa cortesía automática que usaba en situaciones sociales. «Sí, mucho gusto. Sebastián habla mucho de usted. Su suegra es una artista extraordinaria», le dijo la maestra a Patricia con genuino entusiasmo. «Hoy van a ver por qué». Patricia me miró con curiosidad. Era la primera vez en años que alguien se refería a mí como artista delante de ella. Nos sentamos en las sillas de plástico que habían dispuesto frente al pequeño escenario. Sebastián me saludó desde donde estaba formado con su clase, con esa sonrisa que me llenaba el alma de luz. El acto comenzó con los rituales habituales, las palabras de bienvenida del director, el canto del himno nacional por parte de todos los niños, algunos poemas patrióticos recitados por los estudiantes mayores. Patricia miraba su reloj cada pocos minutos, claramente impaciente, pero entonces el director tomó el micrófono con una solemnidad especial. «Queridas familias, hoy tenemos el honor de presentar algo verdaderamente extraordinario. Una obra de arte que simboliza lo mejor de nuestros valores patrios y que fue creada por una persona muy especial». Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Es mi gran orgullo presentar a la señora María Ramírez, abuela de nuestro querido estudiante Sebastián, quien ha creado una obra que nos ha dejado sin palabras. Patricia se enderezó en su silla, confundida.
¿Por qué estaban mencionando mi nombre? Señora Ramírez, ¿podría acompañarnos al escenario? Todo el patio se volvió hacia mí. Cientos de ojos me miraban mientras yo me levantaba lentamente de mi silla. Patricia me miraba con una mezcla de asombro y preocupación, como si temiera que fuera a hacer algo embarazoso. Caminé hacia el escenario con la dignidad que había recuperado en las últimas semanas. Ya no era la María que temblaba de nervios. Era la María que tenía algo importante que mostrar. Hace 3 meses, continuó el director, la señora María comenzó un proyecto extraordinario. Trabajando solo de noche, con una dedicación y un amor incomparables, bordó a mano el himno nacional completo de nuestro país. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. La señorita Carmen y otro maestro trajeron un marco grande cubierto con una tela blanca. Mi corazón casi se detuvo cuando vi mi bordado presentado de esa manera, como una verdadera obra de arte. Queremos presentar esta obra maestra, que habla no solo del talento extraordinario de la señora María, sino también de su amor profundo por nuestra patria. Retiraron la tela. Un silencio absoluto se apoderó del patio. Luego, como una ola, comenzaron los murmullos de admiración, los susurros de asombro, los comentarios de incredulidad. Mi bordado estaba ahí, enmarcado profesionalmente, cada letra del himno nacional perfectamente formada en hilos de colores que brillaban bajo el sol de la mañana. Los colores de la bandera se entrelazaban en los bordes, con una precisión que solo podía lograr alguien que había perfeccionado su arte durante décadas. Cada letra, cada palabra, cada símbolo fueron bordados a mano durante noches enteras de trabajo paciente y amoroso, explicó el director. Esta obra representa más de 200 horas de labor artística. La periodista comenzó a tomar fotos desde diferentes ángulos. El alcalde se acercó al escenario para examinar de cerca el bordado, moviendo la cabeza con admiración. Patricia estaba petrificada en su asiento. Su boca se había abierto lentamente y sus ojos no podían apartarse del escenario. Esta era la misma mujer que días atrás había dicho que mi bordado no servía para nada, que era solo una obsesión de anciana. «Señora María», dijo el director, ofreciéndome el micrófono, «¿le gustaría decirnos algo sobre su obra?» Tomé el micrófono con manos que ya no temblaban. Miré a la multitud, a las caras llenas de admiración y respeto. Busqué a Patricia entre el público y vi en sus ojos algo que no había visto en años, asombro genuino. Este bordado, comencé con voz clara y firme. Lo hice durante los meses más difíciles de mi vida. Cada noche, cuando la casa estaba en silencio, yo bordaba. Bordaba porque era lo único que me conectaba con quien yo realmente era. La multitud escuchaba en silencio absoluto. Hay personas que piensan que los adultos mayores solo estorbamos, que nuestras manos solo tiemblan, y nada más. Pero yo quería demostrar que estas manos que parecen frágiles todavía pueden crear belleza, todavía pueden contribuir algo valioso al mundo. Algunos padres comenzaron a aplaudir espontáneamente. Este himno lo bordé pensando en mi nieto Sebastián, para que sepa que su abuela no solo temblaba, su abuela también creaba. Los aplausos se hicieron más fuertes. Vi a Sebastián en primera fila, con los ojos brillantes de orgullo, aplaudiendo con toda su fuerza. Y lo doné a esta escuela porque el amor, cuando es verdadero, se comparte. La ovación fue ensordecedora. La gente se puso de pie aplaudiendo. El alcalde subió al escenario y me estrechó la mano. «Señora María, esta obra va a ser exhibida permanentemente en la alcaldía. Es un tesoro de nuestra comunidad». Cuando finalmente bajé del escenario, Patricia se acercó a mí con una expresión que nunca le había visto. Ya no era la nuera eficiente que organizaba mi vida. Era una mujer que acababa de descubrir algo que no sabía que existía. «María, yo no sabía que...». Por primera vez en 2 años, no encontraba palabras. La periodista se acercó para entrevistarme. «Señora Ramírez, ¿tiene más obras como esta? El periódico quisiera hacer un artículo completo sobre su trabajo. Tengo algunos bordados más», respondí con la calma de quien ha recuperado su lugar en el mundo. «¿Estaría dispuesta a participar en una exposición? Conocemos galerías que estarían interesadas en mostrar su trabajo. Una exposición. Galerías interesadas en mi trabajo». Miré a Patricia, que seguía en shock, luego a Sebastián, que me miraba como si fuera la superhéroe más increíble del mundo. «Sí», dije finalmente, «estaría muy dispuesta». Porque ya no era la María invisible. Era la María que el mundo acababa de descubrir. Y ellos tendrían que decidir si querían formar parte de esa historia o quedarse atrás, mirando desde lejos. El viaje de regreso a casa fue completamente diferente al de ida. Patricia condujo en silencio absoluto.
mirándome ocasionalmente por el espejo retrovisor, como si estuviera viendo a una persona completamente nueva. Y tal vez era cierto. Cuando llegamos, Carlos ya estaba en casa. Patricia prácticamente corrió hacia él. «Carlos, tienes que saber lo que pasó en la escuela. Tu mamá. Carlos me miró con esa expresión de alguien que espera escuchar sobre algún problema que tendría que resolver. «¿Qué pasó, mamá?» «Lo que pasó», dije con calma, «es que el mundo conoció mi trabajo». Le conté sobre el acto, sobre el reconocimiento, sobre el periodista y la invitación a la exposición. Con cada palabra, vi cómo su expresión cambiaba del desinterés a la confusión, de la confusión al asombro. «El alcalde dijo que es patrimonio cultural», agregué. «Van a exhibir mi bordado permanentemente en la alcaldía». Carlos se sentó lentamente en el sofá, como si sus piernas hubieran dejado de sostenerlo. «Mamá, yo no sabía que eras tan talentosa», completé la frase por él. «Sí, Carlos, soy talentosa. Siempre lo fui. Solo que ustedes estaban demasiado ocupados viendo mis temblores para notar lo que creaban mis manos». Patricia intervino con voz pequeña. «María, sobre lo del hogar, tal vez podríamos reconsiderar». La miré con la serenidad de quien ya no necesita la aprobación de nadie. ¿Reconsiderar qué, Patricia? ¿Reconsiderar que soy un estorbo? ¿Reconsiderar que mis bordados no sirven para nada? ¿Reconsiderar que soy demasiado vieja y temblorosa para aportar algo valioso? No, yo nunca dije que... Sí lo dijiste, Patricia, muchas veces. Y Carlos, tú dijiste que ya no era la madre que conocías. Carlos bajó la cabeza, avergonzado. Tienen razón en una cosa, continué. Ya no soy la misma María que llegó a esta casa hace 2 años. Esa María temblaba de tristeza y se disculpaba por existir. Esta María tiembla de emoción y sabe exactamente cuánto vale. Sebastián llegó corriendo de la escuela, todavía emocionado por el evento de la mañana. «Abuela, todos mis amigos dicen que mi abuela es la más genial del mundo. ¿Es cierto que van a poner tu bordado en la alcaldía para siempre?» «Sí, mi amor, para siempre». «¿Y es cierto que el periódico va a escribir sobre ti?» «Así es». El niño me abrazó con toda su fuerza. «Siempre supe que eras especial, abuela. Siempre lo supe». Al día siguiente, miércoles, el día que había estado programado para mi mudanza al hogar de ancianos, el periódico local publicó un artículo de página completa con el título «El arte del amor patrio, la obra maestra de un artista de 58 años». La foto mostraba mi bordado en todo su esplendor, y otra foto me mostraba a mí sonriendo al lado de mi obra. El artículo describía mi trabajo como una extraordinaria manifestación de arte popular y mencionaba que varias galerías de la capital habían expresado interés en exhibir mi trabajo. Patricia leyó el artículo 3 veces seguidas, en silencio. Carlos me pidió disculpas esa misma mañana. «Mamá, siento mucho no haber valorado tu trabajo. Siento haber dicho que ya no eras la madre que conocía. La verdad es que eres exactamente la madre que recuerdo. Talentosa, dedicada, capaz de cosas extraordinarias». Era una disculpa sincera, y la acepté, pero también establecí límites claros. «Acepto tus disculpas, Carlos, pero las cosas van a cambiar aquí. Ya no voy a aceptar que me traten como si fuera invisible o inútil. Ya no voy a permitir que nadie decida por mí sin consultarme». En las semanas siguientes, mi vida se transformó completamente. La Galería de Arte de la capital me invitó a una exposición individual. El título era «Hilos de historia, el arte textil de María Ramírez». Vendí 3 bordados en la primera semana de exposición. Con ese dinero, pude pensar en opciones que nunca había considerado: alquilar mi propio pequeño apartamento, tener mi independencia económica, elegir mi propia vida. Patricia, que había cancelado todos los arreglos del hogar de ancianos, ahora me trataba con un respeto que antes no existía. Me preguntaba sobre mis planes, me consultaba sobre las comidas, me invitaba a acompañarla a sus actividades sociales. «María, ¿te gustaría venir conmigo al club? Las señoras quieren conocerte». Todas leyeron el artículo del periódico. Era gracioso cómo había pasado de ser un secreto que ocultaba de sus amigas a ser un motivo de orgullo que quería presumir. Pero la decisión ya estaba tomada. 3 meses después del acto del Día de la Bandera, me mudé a mi propio apartamento. Un lugar pequeño pero luminoso, con una esquina especial donde monté mi taller de bordado. Tenía pedidos de personas de toda la ciudad que querían encargos personalizados. Carlos y Patricia me visitaban regularmente, y nuestra relación se había vuelto más equilibrada. Ya no era la suegra problemática que había que tolerar,
sino la artista respetada cuya compañía se valoraba. Sebastián venía todos los sábados a pasar el día conmigo. Había comenzado a aprender bordado básico, y juntos trabajábamos en proyectos pequeños mientras yo le contaba historias de cada técnica. Abuela, ¿me vas a enseñar a bordar el himno nacional como tú? Algún día, mi amor, cuando tengas las manos firmes y el corazón listo para tanta paciencia. Una tarde, mientras bordaba junto a mi ventana, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. Las mismas manos que Patricia había considerado inútiles porque temblaban, ahora creaban obras que la gente pagaba para tener en sus casas. El mismo talento que habían ignorado durante años, ahora era reconocido y celebrado. La misma mujer que habían querido ocultar en un hogar de ancianos, ahora tenía entrevistas en radio y televisión sobre la importancia del arte tradicional. Recibí una carta de Elena, mi hermana, que había visto el artículo en internet. María, siempre supe que eras especial, pero nunca imaginé que llegarías tan lejos. Estoy tan orgullosa de ti. Me demostraste que nunca es tarde para que el mundo reconozca quién eres realmente. Nunca es tarde. Tenía razón. A los 58 años, había descubierto que no era demasiado tarde para recuperar mi dignidad, para exigir respeto, para brillar con luz propia. Había aprendido que a veces, cuando las palabras fallan, las manos hablan, y cuando las manos tiemblan, no siempre es de debilidad. A veces tiemblan de la emoción de crear algo hermoso. Mis bordados ahora se exhibían en galerías, se mencionaban en revistas de arte, se compraban por personas que entendían su valor. Pero más importante que todo eso, había recuperado algo que pensé que había perdido para siempre, la certeza de que María Ramírez era alguien que importaba. Una noche, mientras terminaba un bordado encargado por una familia para celebrar el bautizo de su bebé, sonreí pensando en todo el camino recorrido. Desde el rincón silencioso donde bordaba sintiéndome invisible, hasta mi propio taller donde creaba con propósito y reconocimiento, desde las manos que temblaban de tristeza, hasta las manos que temblaban de emoción por cada nuevo proyecto, desde la mujer que se disculpaba por existir, hasta la artista que sabía exactamente cuánto valía. Aprendí que a veces, lo que parece el final de la historia, es solo el comienzo del capítulo más hermoso. Y que nunca, jamás, es demasiado tarde para recordarle al mundo quién eres realmente, porque al final, somos mucho más de lo que otros ven en nosotros. Somos la suma de todo lo que hemos creado con amor, y eso, nadie puede arrebatárnoslo jamás. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por acompañarme en esta historia de María, y hasta la próxima historia en este mismo canal.